modo de producción asiático. ¡Qué belleza! Sí, hija. Son imponentes. ¿Qué trabajo debe haber sido construir estas maravillas? ¿Oyes algo raro, abuelo? No, hija, nada. ¿Oyes ahora? ¿Qué es? Sí, escucho algo. Como un tambor. ¿No notas que el sonido parece venir de las piedras de la pirámide? Abuelo, ¿qué es eso? Abuelo, ¿qué es? Calma, hija, cálmate. Tal vez solo sea nuestra imaginación. O quizá son efectos de sonidos que alguien produjo. Ya no oigo nada. Yo tampoco. ¿Pero qué sería? ¿En qué momento empezaste a escuchar ese sonido? Cuando hablé del trabajo que se necesitó para edificar esas maravillas. ¿Es cierto? ¿Cierto? ¿Qué es cierto? Lo dices como si te refirieras a otra cosa. Es cierto que se necesitó de mucho trabajo para construir esas grandes obras. Pues también hoy en día se emplea mucho trabajo. Sí, así es, hijita. Pero las condiciones del trabajo son muy diferentes. ¿Cómo era antes? Ahora se les paga un salario a los trabajadores y antes, desde hace muchos miles de años, los hombres con su trabajo pagaban tributo. ¿Cómo que pagaban tributo? Sí, hijita. Con el desarrollo de las aldeas, el jefe de unas se iba apropiando poco a poco de otras mediante la conquista y la guerra. ¿La guerra? Así es. Con su ejército, los poderosos de una aldea iban sometiendo a otras. Los pueblos sometidos eran obligados a pagar tributo al conquistador. Entonces, ¿cómo y por qué conquistaban a otros pueblos? Realmente fue una consecuencia del desarrollo social. Las aldeas crecieron y, por lo tanto, requerían de actividades más complicadas, mayor cantidad de mano de obra, así como de apropiarse de los excedentes de producción de otros pueblos. Es decir, que así se organizaban y crecían esos pueblos, ¿no? Para ello, las aldeas se organizaban alrededor de su jefe, rey o tlatoani, en castas guerreras, sacerdotales y administrativas, teniendo a los aldeanos campesinos dedicados al trabajo de la tierra y de las obras. Y así trabajaban los pueblos de esa época. O lo que es lo mismo, así era su modo de producción. Pues sí que han cambiado algo las cosas desde entonces, ¿o no? Sí, mucho. A esas relaciones de trabajo y producción se les conoce como modo de producción asiático o despótico tributario. Pues claro, el déspota señor obliga a otras aldeas a pagar el sometimiento por medio del tributo. ¿Y de qué manera se pagaba ese tributo? El pago del tributo era comunal, no individual. La comunidad sometida pagaba con granos, trigo, cebada, maíz o lo que producían. Esta forma de pago es conocido como tributo en especie. Otra forma de tributo era por trabajo. Los hombres de una aldea pagaban su sometimiento trabajando para el señor. Tal es el caso de las obras monumentales que aún podemos apreciar, como las pirámides de Egipto o las de los pueblos americanos. Exacto.
Generalmente construían grandes obras comunales, canales de riego, grandes murallas, tumbas, palacios, etc. Edificaron grandiosas ciudades como Tebas, a orillas del Nilo. ¿No es Tebas donde se edificó el templo de Amón? Así es. Magnífico santuario cuya importancia difícilmente ha sido superada. Su peristilo, o sea, la galería de sus columnas, es la más grande que jamás se haya construido. ¿Con el trabajo de los sometidos? En efecto. Otro tipo de obras que realizaban era para el transporte, como las naves fenicias. Recuerda que los fenicios comerciaban por mar y por ello controlaron el Mediterráneo. Sus naves fueron construidas por pueblos que tributaron con trabajo. Estas civilizaciones contaron con obras hidráulicas como canales de riego, presas y construcciones para la conducción y almacenamiento de agua. Como en Egipto, que aprovecharon el desbordamiento del río Nilo y gracias a ello, ese pueblo se convirtió en el granero del mundo, ¿verdad? Sabes mucho, hijita. Me da mucho gusto. Pues eso te ayuda a entender los pasos que ha dado el hombre para llegar a este tiempo. Es interesante saber cómo ha sido la evolución del hombre, abuelo. Otro tipo de tributo que se pagaba por los pueblos conquistados era en tierras. ¿Qué también le llevaban tierra al déspota señor, abuelo? No, hija, pero sí le trabajaban las tierras. La tierra de una aldea era de la comunidad, estaba fraccionada y era trabajada por clanes o familias. ¿Y los hijos la heredaban? Sí, se podía heredar a los descendientes, pero no se podía disponer de ellas para venderlas, pues eran de la comunidad. ¿Y la comunidad estaba sometida a un rey o emperador que la dominaba? Sí, por ello las tierras se dividían en dos tipos, la comunal y la sagrada. La comunal era la tierra de todos, donde cazaban y hacían pastar a los animales. Las sagradas eran de los dioses, el rey y los funcionarios. ¿Y quién trabajaba esas tierras? Pues, ¿quién crees? Los agricultores sometidos trabajaban la tierra de los funcionarios, ¿no? También los conquistados mantenían a los opresores con los granos y alimentos que pagaban en especie. Pues sí, me lo imagino. Una parte de lo que producía la aldea era para su propia alimentación. Y otras porciones eran para alimentar al ejército del rey, otro tanto para la burocracia, los administradores y los sacerdotes. También se destinaba a otra parte para los hombres que tributaban con su trabajo. Y finalmente, otra porción era para el fondo de reserva en caso de emergencias como guerras o desastres naturales. ¿Y el rey Tlatoani entre los mexicas? Se llevaba la mayor parte con sus principales, pues era el rey quien repartía, quien determinaba la distribución. También había una cantidad de granos y alimentos que se destinaba al comercio exterior y a las relaciones diplomáticas como regalos de amistad y de alianza. Y una cantidad para las ofrendas rituales de los dioses en los templos, que de seguro se comerían con mucho gusto, ¿no? Pero dime, ¿qué hacían todos los demás? Los aldeanos sometidos eran los que sostenían toda la pirámide social. El rey y las castas, ¿qué hacían? ¿Para qué servían? Y el rey generalmente era elegido o reconocido por un consejo de jefes o patriarcas. Tenía poderes absolutos. O sea, era dueño y soberano de vidas y bienes de los hombres, y concentraba el poder en sus manos. Se le consideraba una divinidad, hijo de los dioses, supremo sacerdote, jefe del ejército. Ah, muy bien. Y debajo de él, jerárquicamente hablando, las castas, la guerrera, la sacerdotal y la administrativa. Los dirigentes que tenían el mando y control del ejército y planeaban las conquistas y la defensa eran los señores de la guerra, que alimentaban al sistema de mano de obra tributaria, entre los cuales se destacaban los guerreros,
los valerosos y los héroes que eran premiados por el rey con tierras y privilegios, y que fueron conformando la aristocracia. ¿La casta sacerdotal controlaba la ideología? Claro, se encargaba de tener contentos a los dioses y al rey, a pesar del pueblo. Controlaban al pueblo por medio de creencias religiosas, pero también los sacerdotes eran los estudiosos de la astronomía y de los fenómenos climatológicos y meteorológicos. Los mayas, los aztecas, los babilonios y otros pueblos desarrollaron medidas del tiempo y del espacio, como los calendarios, relojes y la numeración con la que comenzaron a desarrollar la matemática y la medicina. Pues sí, eran los únicos que tenían tiempo para estudiar y poder educar a los príncipes y aristócratas. Programaban los tiempos de la siembra y la cosecha, curaban y educaban, de ahí su poder y su necesidad. ¿Y había burócratas? Es decir, la casta administrativa surgió de la necesidad de controlar el tributo. Ahí estaban los técnicos y especialistas que inventaban sistemas y medidas para el registro y distribución de los granos y alimentos. ¿Eran de esa casta los ingenieros y arquitectos que dirigían las grandes obras? También manejaban la economía para el cálculo adecuado de las reservas y su utilización en casos de emergencia. Eran los administradores de la riqueza, tesoreros, escribas y mayordomos que, con las otras castas, ayudaban a controlar al pueblo y a los tributarios conquistados. ¿Y todo sobre los hombros del pueblo? Tal vez por ello escuchamos unos sonidos extraños en las piedras de las construcciones, por lo que significaban el modo de trabajo. O quizás sea solo en nuestra imaginación. Quizá sea la historia y su voz. O quizá solo son efectos de sonido que alguien produjo.